Evangelio de hoy miércoles 2 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo: quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo: llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Juan nos introduce en una de las enseñanzas más profundas de Jesús, sobre su relación con el Padre y el poder que le ha sido concedido. En este texto, Jesús responde a las acusaciones de los judíos que lo perseguían por sanar en sábado, explicándoles que su obra es reflejo de la obra de Dios. Con ello, nos ofrece una visión extraordinaria sobre su identidad, su misión y el juicio que ejecutará en el tiempo final. Este pasaje nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de Cristo, su papel como juez y salvador, y la relación que debemos tener con Él. Desde el inicio de este fragmento, Jesús establece que su obra es inseparable de la obra del Padre. Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Esta afirmación es crucial, ya que revela la unidad esencial entre el Hijo y el Padre en la acción divina. No hay interrupción en la obra de Dios, pues Él sostiene y guía la creación en todo momento. Así, la sanación del paralítico en sábado no es una violación de la ley, sino una manifestación del continuo amor y poder de Dios en acción. Jesús no solo afirma su derecho a actuar como el Padre, sino que lo coloca en un plano de igualdad con Él. La reacción de los judíos a esta declaración es significativa. No solo le persiguen por sanar en sábado, sino que ahora buscan matarlo porque Jesús llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí vemos el núcleo de la controversia en torno a Jesús, su afirmación de divinidad. Para los líderes religiosos, esto es blasfemia, pues en su comprensión de Dios, no podían concebir que un hombre se atribuyera tal relación especial con el Creador. Sin embargo, para los creyentes, esta verdad es la piedra angular de nuestra fe.
Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo enviado por el Padre para nuestra salvación. En los versículos siguientes, Jesús explica que Él no actúa por sí mismo, sino que hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre, porque lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo igualmente. Con esto, Jesús deja claro que su autoridad no es independiente ni contraria a la de Dios, sino que está en perfecta armonía con Él. Nos muestra un modelo de obediencia absoluta, en el que su voluntad está completamente alineada con la del Padre. Esta enseñanza nos interpela. Actuamos en nuestra vida con esa misma entrega a la voluntad divina. Jesús profundiza aún más, afirmando que el Padre le ha mostrado obras mayores que la sanación del paralítico. Estas obras incluyen el dar vida y el ejecutar juicio. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Aquí encontramos una afirmación contundente: Jesús tiene el poder de dar vida. Esto no solo se refiere a la resurrección física, sino también a la vida espiritual que Él concede a quienes creen en Él. Jesús no es solo un maestro moral, sino el dador de vida eterna. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la afirmación de que el Padre ha delegado el juicio en el Hijo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esta declaración es impactante, porque significa que la salvación y el destino eterno de cada persona dependen de su relación con Jesús. Creer en Él y honrarlo es honrar al Padre, rechazarlo es rechazar a Dios mismo. Esto nos desafía a examinar nuestra actitud hacia Cristo. Le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. El pasaje continúa con una promesa esperanzadora. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Aquí, Jesús nos da la clave de la salvación: escuchar su palabra y creer en el Padre que lo envió. No se trata solo de una creencia intelectual, sino de una fe activa que transforma nuestra vida. Es un paso decisivo que nos saca de la condena y nos introduce en la plenitud de la vida en Dios. Jesús también anuncia que llegará un momento en el que los muertos oirán su voz y resucitarán. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Este es un anuncio claro del juicio final. Todos, sin excepción, resucitaremos para ser juzgados según nuestras obras. Quienes hayan hecho el bien resucitarán para la vida eterna, mientras que quienes hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Esto nos lleva a una seria reflexión sobre cómo vivimos nuestra vida. ¿Estamos caminando en la voluntad de Dios o en el pecado? Jesús concluye esta enseñanza reafirmando que su juicio es justo porque no busca hacer su propia voluntad sino la del Padre que lo envió. En un mundo donde el juicio humano está marcado por errores, intereses y corrupción, Jesús nos asegura que su juicio será perfecto y basado en la verdad divina. No habrá injusticias ni favoritismos. Solo la justicia divina que recompensará o condenará según nuestras elecciones y actos. Este pasaje nos interpela a nivel personal y nos llama a un compromiso real con Cristo. No podemos ser indiferentes ante su enseñanza, ya que Él es el dador de vida y el juez final. Nos desafía a vivir en coherencia con nuestra fe, a buscar su voluntad y a prepararnos para el día en que comparezcamos ante Él. Es un llamado a la conversión, a la confianza y a la entrega total a su amor.
Jesús nos muestra su identidad como Hijo de Dios y nos invita a una relación profunda con Él. Estamos dispuestos a aceptar su invitación y vivir conforme a su enseñanza. La salvación está a nuestro alcance, pero requiere una respuesta concreta de nuestra parte. Que este pasaje nos inspire a vivir con mayor fe y entrega a Dios, sabiendo que en Cristo encontramos la vida verdadera. Jesús, al declarar que su Padre trabaja hasta ahora y que Él también trabaja, nos revela la profunda unidad entre el Padre y el Hijo. No se trata solo de una relación jerárquica, sino de una comunión plena en la acción salvífica. Dios no descansa en su misión de redimir al mundo. Y Cristo, como Hijo, comparte esa misma tarea. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos realmente colaborando con la obra de Dios en el mundo? ¿O nos limitamos a ser espectadores pasivos? La reacción de los judíos ante las palabras de Jesús nos muestra cómo el corazón humano, cuando está cerrado, no puede aceptar la revelación divina. En lugar de reconocer la verdad en las palabras de Cristo, buscan matarlo por decir que Dios es su Padre. Aquí vemos el contraste entre la lógica humana y la divina. El hombre, cegado por su orgullo y legalismo, rechaza a aquel que es la vida misma. ¿No nos sucede lo mismo cuando nos aferramos a nuestras propias ideas y rechazamos la verdad que Dios nos quiere mostrar? Jesús profundiza en su enseñanza y afirma que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Esto nos revela la absoluta dependencia de Cristo con respecto al Padre. Su voluntad y su acción están en perfecta sintonía con la voluntad divina. En nuestra vida, muchas veces actuamos movidos por nuestros propios intereses, sin buscar primero la voluntad de Dios. La invitación de Cristo es clara: aprender a mirar al Padre y actuar conforme a su voluntad. Luego, Jesús declara que el Padre le ha dado poder para dar vida a quien Él quiere. Aquí se revela su autoridad divina, pues la capacidad de dar vida es algo que solo Dios puede hacer. Esta enseñanza nos llena de esperanza, porque nos recuerda que en Cristo encontramos la fuente de la vida eterna. No hay otro camino que nos conduzca a la verdadera vida sino el de Jesús. ¿Estamos acudiendo a Él con confianza, o buscamos la vida en cosas pasajeras? Cristo también anuncia que llegará un momento en que los muertos oirán su voz y resucitarán. Esta afirmación no solo se refiere a la resurrección final, sino también a la resurrección espiritual que Él realiza en cada alma que se abre a su amor. La voz de Jesús tiene el poder de sacar del pecado y de la muerte a todo aquel que lo escucha con fe. Hoy nos preguntamos: ¿estamos permitiendo que su voz nos transforme y nos dé una vida nueva? La enseñanza sobre el juicio que el Hijo tiene la autoridad de ejercer es crucial. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Pero aquellos que rechazan su mensaje ya han sido juzgados por su propia incredulidad. Aquí encontramos una advertencia seria. No podemos tomar a la ligera el Evangelio, porque nuestra respuesta a Cristo tiene consecuencias eternas. Jesús insiste en que su juicio es justo porque no busca hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Esta sumisión total al Padre nos revela el verdadero camino hacia la santidad. Renunciar a nuestra propia voluntad para abrazar la de Dios. Pero esto no significa una resignación pasiva, sino una entrega amorosa y confiada, sabiendo que la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros. En este pasaje, vemos cómo Jesús nos enseña a vivir en obediencia y confianza en Dios. A diferencia de los líderes religiosos que imponían cargas pesadas sobre el pueblo, sin vivir ellos mismos lo que predicaban.
Jesús es el ejemplo perfecto de coherencia y fidelidad. Él no solo nos dice cómo debemos vivir, sino que lo muestra con su propia vida. La invitación de Cristo a escuchar su voz es también una advertencia contra la dureza de corazón. En muchas ocasiones, Dios nos habla de diversas maneras. Pero si nuestro corazón está cerrado por el pecado, el orgullo o el miedo, no seremos capaces de reconocer su voz. Es por eso que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos conceda un corazón dócil, capaz de responder con amor a la llamada del Señor. Finalmente, este pasaje nos deja con una enseñanza fundamental. Solo en Cristo encontramos la verdadera vida. No podemos buscar nuestra salvación en nuestras propias fuerzas ni en las cosas del mundo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo a través de Él podemos alcanzar la plenitud para la que fuimos creados. Hoy, renovemos nuestra fe en Él y pidámosle la gracia de vivir según su voluntad, para que el día de nuestra muerte podamos escuchar su voz llamándonos a la vida eterna. Jesús nos deja claro que su testimonio no depende del reconocimiento humano. No busca la aprobación de los hombres, sino que su autoridad proviene directamente del Padre. En un mundo donde tantas veces la verdad se mide por la opinión de la mayoría, Jesús nos muestra que la verdad no cambia según el juicio humano. Él es la verdad absoluta, aunque muchos se resistan a aceptarlo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Vivimos buscando la aprobación del mundo o buscamos agradar a Dios? Muchas veces, el miedo al rechazo nos impide vivir nuestra fe con autenticidad. Nos lleva a ocultarla o a diluirla para encajar en una sociedad que no siempre acepta la luz de Cristo. Pero Jesús nos llama a ser valientes, a no avergonzarnos de su nombre y a permanecer firmes en su verdad, aun cuando el mundo nos rechace. Jesús nos recuerda que las Escrituras dan testimonio de Él. Pero muchos no quieren aceptarlo. Los judíos de su tiempo estudiaban la ley y los profetas, pero no reconocían en Jesús el cumplimiento de todas esas promesas. Esto nos muestra que no basta con conocer la Biblia, sino que debemos abrir nuestro corazón para dejarnos transformar por ella. Podemos leer la palabra de Dios todos los días, pero si no permitimos que toque nuestra vida, nos quedamos en una religiosidad vacía. Jesús nos llama a una fe viva, a una relación auténtica con Dios. No se trata solo de conocer normas o doctrinas, sino de encontrarnos personalmente con Cristo. Dejarnos iluminar por su enseñanza y seguir sus pasos con un amor sincero y comprometido. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.